Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Bien, buenos días a todas y a todos. Un saludo a todos los compañeros de la región, tanto del Sistema de Naciones Unidas como los ministros de cada uno de nuestros países. Especialmente un reconocimiento también a Alicia Bárcena, quien siempre ha acompañado su humanismo y cientificidad en la defensa de los principios y valores del Sistema de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, quisiéramos agradecer a Cuba las lecciones que permanentemente ha venido dando a toda la humanidad, lecciones fundamentadas en el principio de solidaridad, sobre todo como un principio para enfrentar la pandemia. Al mismo tiempo, un reconocimiento y una felicitación a los compañeros del gobierno de Costa Rica que asumen esta importante labor, esta gestión trascendente en un momento sin duda histórico, no solamente para la región, sino que para la propia humanidad. La pandemia en el mundo ha dejado al desnudo profundas contradicciones. No asumirlas puede llevar al grave error de pensar que la nueva normalidad es simplemente la reconstrucción de las atrocidades preexistentes. La pandemia ha desnudado las desigualdades e inequidades en el mundo. Esto no es simplemente parte de un análisis banal entre países ricos y pobres. Es más la contrastación de modelos del imperativo de sostener las políticas públicas universales como garantías de los derechos humanos. ¿Cuántos países ricos no dieron pruebas gratuitas de COVID-19 a sus habitantes? ¿Cuántos lanzaron a la calle del desempleo a sus poblaciones sin políticas de protección? ¿Cuántos rechazaron el ingreso a la salud de cientos de miles de hombres y mujeres si no se podrían costear los tratamientos y ver sepultada la igualdad en enormes fosas comunes? ¿Cuántos países desarrollados, cunas de la civilización, decidieron no atender a adultos mayores de manera deliberada en una extraña fórmula maltusiana? ¿Cuántos de los que señalaron la boca atizando conflictos y recibiendo recursos de organismos internacionales sobre las falsas cifras de migración no pudieron garantizar los más elementales derechos humanos a connacionales? Este es un tema profundamente de modelos políticos. La priorización del mercado por encima de la vida y el derecho humano a la salud rompe la vieja discusión de suponer que los países más desarrollados podrán enfrentar mejor la pandemia y pospandemia. Las mayores tasas de crecimiento de casos de contagio, mayores niveles de mortalidad, racismo, incapacidad de los sistemas públicos de atender la población ha ocurrido precisamente en quienes reclaman un orden unilateral del mundo y su periferia. Las políticas públicas y el Estado son derechos humanos que no pueden estar en subasta en el mercado. La pandemia y pospandemia demandan urgentemente de la defensa universal de los derechos humanos, el repensar en pleno desarrollo los ODS del Sistema de Naciones Unidas, con énfasis primordial en la garantía del acceso universal, físico, económico y cultural a la educación, salud, infraestructura, economía y servicios públicos. Venezuela, un país bloqueado y asediado por el imperialismo, ha visto reducir a niveles históricos los ingresos de la República. Ha visto cómo en plena pandemia se promueve y gesta la invasión a nuestro territorio. Cómo salen los policías del mundo a perseguir barcos de gasolina en lugar de atender a su población demandada atención médica en lugar de represión. ¿Cuáles han sido las claves para que Venezuela, afectada de recursos, enfrentara la pandemia? En Venezuela las pruebas del COVID-19 son gratuitas para toda la población sin distingo político ni social. Más del 95% de los casos atendidos en nuestro país ocurren en el sistema público de salud. En nuestro país, con la plataforma Patria, plataforma generada del Estado venezolano, se generó un inventario y mapa universal de salud para ir a buscar casa a casa los casos probables y brindar atención médica gratuita a cada una de las personas. Nuestro país cuenta con un sistema de salud pública territorializado que alcanza a cada calle, en cada barrio, en cada comunidad. En medio del bloqueo criminal, la solidaridad y geopolítica de paz ha reconocido siempre en Cuba, en Rusia, en China, en Irán, en Turquía, la solidaridad desinteresada. Venezuela ha enfrentado dos curvas de pandemia, es bueno que se sepa. Una primera con medidas tempranas y audaces, que estableció el récord que en más de 75 días se registraron menos de 900 casos en todo el territorio nacional.
Una segunda curva marcada por el ingreso de connacionales, recibidos amorosamente por nuestro país, que venían huyendo de la pandemia y de los modelos excluyentes y de negación a la salud. Estos connacionales, que representan importante proporción de los casos totales, han sido recibidos con alimentación, pruebas de COVID gratuita, salud y traslado a sus hogares luego de la estancia en los centros de salud. Esto demuestra que el problema no solo es de recursos, sino de criterios humanos en las políticas públicas. Mecanismos financieros soberanos y justos. Parte de las desigualdades evidenciadas en la pandemia tienen que ver con un sistema mundo. Venezuela se suma a la exigencia del sistema de Naciones Unidas sobre los conflictos contra los países y pago de deuda externa, más aún en momento de pandemia. Es criminal que a la pandemia se asume la enfermedad sistémica y crónica del unilateralismo. Venezuela tiene secuestrado en el exterior más de 5.000 millones de dólares que representan medicinas y alimentos para nuestro pueblo. En medio de la pandemia, Estados Unidos ha aprovechado para arreciar el robo de empresas venezolanas como Citgo, clave de nuestras cadenas productivas de petróleo y gasolina. En medio de la pandemia, írritas decisiones en Inglaterra confiscan más de 1.800 millones de dólares de nuestro país reflejados en oro. En medio de las necesidades humanas, medidas unilaterales buscan asfixiar las cadenas de suministros de insumos de alimentos y medicinas. Sin embargo, los programas alimentarios de salud se han fortalecido. Cínicamente, la pandemia no da tregua al imperialismo y en lugar de acatar el llamado de Naciones Unidas, busca atizar los problemas por ellos generados. Se va sobre aguas internacionales a perseguir buques que de manera solidaria y en pleno ejercicio de las libertades del comercio internacional trasladan combustible a nuestro país. Organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial revisarán las líneas de créditos no condicionadas y sujetas a la soberanía de nuestros países. ¿Mantendrán estos organismos posiciones diáfanas con el derecho internacional y de no injerencia en los países? ¿Podrá el Banco Interamericano de Desarrollo limpiar su rostro del sesgo político asumido en este último tiempo? La no injerencia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos pasan hoy a ser piezas claves. El COVID-19 ha hecho más estragos en el planeta por tener un mundo plagado de desigualdades. Sobre esas asimetrías y desigualdades es que se ha expandido el virus, tomando mayor ímpetu la pandemia. La tarea de una nueva normalidad debe tener su fundamento en los ODS del Sistema de Naciones Unidas. Algunas tareas parecen centrales. 1. Abrigar en el Sistema de Naciones Unidas un sistema de compras públicas que permita el acceso en precios y diversidad de productos alimenticios y de salud a nuestros países. Emplear precisamente recursos de estos sistemas internacionales para el Sistema de Naciones Unidas y ahí generar un fondo precisamente para que nuestros gobiernos puedan ir y comprar en este sistema en un esquema rotatorio de los recursos. Esos mecanismos de compras públicas liderados por fondos y mecanismos de las Naciones Unidas permitirá enfrentar la discriminación e implicaciones de bloqueos económicos y medidas unilaterales en claro detrimento de los derechos humanos y garantizar las canastas y productos y funcionando como un regulador en el mercado internacional post-pandemia. 2. Fortalecer las políticas y fondos de financiamiento orientados a la relocalización de cadenas productivas y la economía local y nuevos actores productivos. Esto con el énfasis en CEPAL, el PNUD, la FAO, para la localización de una nueva lógica espacial productiva, asumiendo un marco productivo epidemiológico y el desarrollo interno de los países en sus regiones priorizadas de producción de alimentos con el soporte y apoyo del Sistema de Naciones Unidas y la soberanía nacional. 3. Bancos de tecnologías libres para procesos productivos y procesos universales de formación y capacitación. 4. Nuevas dinámicas urbanas que enfrenten la desigualdad social y espacial en la integración productiva y economía local urbana, la reespecialización económica de las ciudades como línea central en nuestra región para enfrentar la discriminación social en el espacio urbano. 5. Suspensión de deuda externa y reestructuración. 6. Cese a las medidas unilaterales y conflictos bélicos y económicos contra cualquier país, al menos en el marco de la pandemia. El nuevo esquema de normalidad puede ser una oportunidad, tiene que ser una oportunidad. Una oportunidad para ver la raíz de los problemas y sobre ello fundamentar nuestras acciones. Venezuela aprovechará esta circunstancia para fortalecer aún más su sistema de salud público, gratuito, y la concepción pública de servicios de educación, salud, servicios en cualquier circunstancia.
para avanzar en nuestro plan de desarrollo, en nuestro plan de la patria universal, multilateral, de una geopolítica de paz. Buenos días, compañeras y compañeros. Inventamos un futuro